Muy buenos días amigos de Uruguay OC. Hoy les traigo la Galax GTX 1060, la edición OC Factory Overclocked. En este caso es de 3 GB de DDR5, GDDR5 como se llama, PCI Express 3x. Y bueno, es una tarjeta pequeña, ¿va? También hay una versión mini para los gabinetes ITX. Y bueno, no es este el caso, ahora la vamos a abrir. Bueno, les dije que le iba a dejar las cajas afuera para evitar todo el tema de sacar y todo que no tiene aporte alguno. ¿Tá? Igual se las muestro. ¿Tá? Sus cajas, las cajas de Gala siempre han sido muy bonitas. Nos dicen todas las especificaciones y todas las cosas que siempre queremos saber. Recuerden que Galax desarrolló un nuevo Extreme Tuner Software para poder hacer overclock. Es una versión nueva, está muy bonita. ¿Ah? Aquí tenemos las especificaciones. ¿Mm? VR Ready, multiproyección simultánea, tiene Ansel, GameWorks, VRWorks, G-Sync, GameStream, GPU Boost 3.0, DirectX 12 2.1 es la API, Vulkan API, OpenGL 4.5 Support. Bueno, Display Connectors y pueden hacer multidisplay. ¿Ah? Otra cosa, les voy a explicar un poquito por si se olvidaron en algún momento cuando Galax me daba soporte, ahora me está dando de nuevo, así que le quiero agradecer mucho a Galax por confiar en mí nuevamente para hacer los reviews. Thank you very much, Galax. It's a pleasure for me to continue testing your products, amazing products. I will explain now the different models you have. Bueno, les decía para Galax que les voy a explicar a ustedes, les agradecía. Y ustedes saben que Galax tiene la GTX 1060. No hay común en esta línea, solo en la línea referencia. Tienen OC, XOC, ¿tá? Que quiere decir Extreme OC, ¿tá? Y como es, y después la línea HOF, Hall of Fame Edition, ¿tá? Que esa es la blanca, la que ustedes conocen, la que yo he tenido siempre. Y también tiene la línea SOC, que es la Super Overclocked. ¿Ah? O sea, OC, SOC, XSOC y HOF. Son los modelos que Galax trabaja en su línea que no son reference. ¿Correcto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrirla. Vamos a ver aquí si vemos todo bien. Tengo el trípode a un costado. Una cosa que les quiero mostrar para todos los que me preguntan cómo recibo los productos y todo el misterio que parece que hay. No hay misterio. Esto es un sample. Este es el reporte de la persona que lo testeó. Qué modelo testeó, hasta dónde llegó. ¿Tá? Recuerden que esta es una tarjeta de 1518 de core básico y 8008 de memoria, 1733 de boost, ¿tá? 192 bits el boost de memoria. Y acá me detallan con qué BIOS y qué motherboard, qué memoria, todo lo que hicieron, ¿tá? Qué PCU y cuáles fueron los resultados en 3D Mark en cada uno. Esto es un sample y firmado por Galax. ¿Tá? No hay misterio, estos son samples. ¿Tá? Así es como viene un sample. Bueno, dicho eso, vamos a abrir esta belleza. Tenemos, como siempre, una buena presentación de Galax en negro con los CDs, donde están los drivers. Vamos por aquí. Manualcito Galax. Bueno, el table of contents en idiomas, para cómo instalar todo, todas las precauciones que hay que tener. Y luego tenemos el Galax, digamos la línea de productos, en donde
A ver si Setup Quick Guide. Ah, no, no. Este es el, perdón. Es el Quick Guide Setup. Pensé que era la línea de productos. Antes venían. Bueno, esta es una guía rápida de instalación del producto. Muy bien hecha. ¿Ah? Vamos a fijarnos en el bundle. Tenemos uno de 6. Vamos a abrirlo. Uno de 6 a 2 Molex. Yo les recomiendo siempre que no usen estas cosas, por más que vengan mallados, por más que sean hermosos, no lo usen, usen la fuente directo como vienen, usen buenas fuentes, recuerden lo que les hablo siempre en los live stream. Bueno, vamos a ver qué más tenemos de bundle, nada. Y acá tenemos nuestra preciosa Galaxy 1060 de 3 GB. Es bastante, ¿no? 1733 de core. La única diferencia que tenemos con la RX 480 es que tiene 256 bits el bus, ¿se acuerdan? De core está mucho menos, pero bueno, no podemos comparar así. Bueno, sellado de fábrica. Vamos a abrirlo. Vamos a apuntar un poquito para abajo el trípode. Perdón. Ahí. Me gustaría que Galax haga las bolsas abiertas aquí, cosa de que se saque para arriba y no de frente, porque esto en las tarjetas chicas no complica, pero lo que es en las tarjetas grandes complica muchísimo. Es una cosa que ya la he pedido, la he mostrado. Miren qué bonita que es, con esos colores. En este caso no tenemos backplate. Está directamente todo expuesto. Lo que sí tenemos son estos hip pipes enormes de 6 milímetros, los cuales tiene dos tocando la GPU. Como ven, está calado de adentro, ¿va? Como hace en la tecnología en los notebooks. Esto ya se ha implementado hace tiempo. Tenemos un gigantesco heat spreader de aluminio que llega full cover totalmente, ya lo vi desarmado. Lo ven aquí. 6 pines de alimentación, mucha potencia en este paquete chiquito de Galax. Tenemos DVI-D, HDMI y DisplayPort, que ya es prácticamente un estándar. Como les digo, un diseño sólido, esto es plástico. Dos potentes fans de 8 centímetros por 8. Galax. Tenemos este tipo de aleta que se está usando mucho ahora. Si vieron, otras marcas también lo están usando. Dejan un espacio para que corra el aire en este sentido. Aquí vemos capacitores de polímero. Esto es aluminio puro, duro, del estilo de los disipadores de antes. Y bueno, tiene un diseño espectacular de cooling, o sea, no creo que esta tarjeta caliente mucho, ni nada, por lo menos, nada por el estilo. Pero como les digo, es un diseño muy bonito que ha hecho Galax. Y también tenemos versiones de 6 GB y de 3 GB en mini para aquellos que quieran armarse un ITX. Ahí se las voy a mostrar en detalle. Realmente es una preciosa VGA. Congratulations Galax, another great product. Y bueno, ustedes supongo que querrán saber qué anda más. Si una GTX 1060, una RX 480. Vamos a estarlo probando pronto, gente. No se preocupen. No se estresen. Ya vamos a hacer las pruebas bien de todo este hardware que ustedes saben que lleva tiempo. Hacer todo el testing, probar todito. Vamos a hacer un acercamiento a los heat pipes. Como les digo,
1733 de boost, 8008 de memorias, 192 bits la interfase. Vean los thermal pads. Esto es lo que le había faltado a esas VGA que se están prendiendo fuego, porque justo está en la zona de los BRM. Acá están, ¿tá? Tiene 3 fases más una. Y bueno, es un video cortito en donde yo les muestro, le hago un preview del producto y luego lo que vamos a estar haciendo es testeando esta pequeña gran tarjeta. Y, y bueno, les voy a pasar unos números. Esperemos mejorar lo que nos dice acá. Tenemos lo máximo que levantó fue 68 grados, como verán, y ahí están los números en 3D Mark, Unigine, Heaven. Y no le llego a leer el power. Bueno, perfecto. Así les digo cómo me vienen los samples, ya que me han preguntado muchísimo. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Ya les digo, esto es un preview, si quieren llamarlo, un unbox. Los detalles electrónicos y de toda la parte ya se los di. Es de esperar que ande muy bien. Obviamente que la versión de 6 GB va a cargar mejores las texturas. Siempre les recomiendo que utilicen ese tipo de memoria. Cuando me preguntan les digo que traten de comprarse lo más que pueda, de 4 GB para arriba, porque es lo recomendable. Pero bueno, para aquella gente que no puede llegar al precio, tenemos estas versiones en las que van a poder correr mucho mejor los juegos. Y recuerden que, tengo que decirlo, lamentablemente los drivers están optimizados para Pascal. Está todo optimizado para Pascal. Y bueno, entonces eso hace que tengan que moverse a Pascal. Y realmente se los he probado, se los he dicho en los live stream. Hay una diferencia enorme entre Maxwell y Pascal hoy día. Y bueno, es así, la tecnología avanza y nosotros no podemos detenerla. Bueno amigos, que tengan buen día. Seguiremos con los reviews y los sorteos pronto. Y nos estamos viendo prontito. Chau, chau.